como para poder entender más en materia, pero primero era reconocernos como trabajadoras, porque no nos reconocíamos como trabajadoras, porque nos daba pena, porque el sesgo que teníamos por la discriminación y porque no era un trabajo reconocido, sino un trabajo que me pesa la lengua decirlo de las sirvientas. Entonces, esta es la sirvienta, esta es la manteca, este es el trapito, esta es la escoba, esta es la trapera. Así era que nos identificaban, pero más nos decían las mantecas. Me acuerdo que en el Parque San Antonio es que esas son las mantecas, sí, las sirvientas. Entonces, ese término, con eso era que nos identificaban. Hoy estamos con Persides María Roa, lideresa afrocolombiana y fundadora del Sindicato de Trabajadoras Domésticas aquí en Colombia. Persides, es un gusto tenerte con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Sí, buenas tardes para todas y para todos. Tú lo acabas de decir, me encanta cuando me pronuncian mi nombre como es, como tal, Parcides María Roa. Bueno, y emocionada hoy aquí en esta entrevista con ustedes y al aire con todo el mundo para que quieran escuchar mucho o quieran saber sobre María la Caprichosa. Exacto, bueno, justamente como tú lo has dicho, Persides, hoy vamos a hablar de, pues, María la Caprichosa, que es una serie que se estrenó en Netflix y está basada, por supuesto, en la historia de Persides, que la tenemos aquí con nosotros. Entonces, bueno, Persides, vamos a hablar un poquito de tu historia primero antes de hablar de la serie, ¿no? Entonces, ¿cómo era tu vida antes de convertirte en lideresa? ¿Qué te llevó a trabajar como empleada doméstica? Mi vida antes de llegar a ser como lideresa, como toda niña, adolescente en el campo, con su familia, con su hogar, mamá, papá, hermanos. Esa era mi familia, hermosa, divina. Luego de todo lo que vivimos y luego de todo ese tiempo, va pasando, la vida pasa y ocurren cosas, cosas en la familia, cuando ya llega la muerte de el asesinato. Vamos a hablarlo tal como es, el asesinato de mi hermana. Luego nos vamos a vivir porque soy de una familia campesina bananera, criada en una finca bananera. Luego nos vinimos para el pueblo y así fue la vida mía, pero una vida de una familia humilde, de un papá muy centrado y caprichoso, un papá que siempre estuvo al lado de su familia, de su hogar, apoyándolos, cuidándolos y enseñándoles a vivir la vida como uno afrontaba la vida, pero como uno se ganaba las cosas y como uno las tenía que hacer. Y mi papá desde chiquita siempre nos decía, mi hija, fue un de capricho, yo soy la última de los hijos, de 6 hijos, quedamos 5 después que nos matan a mi hermanita Edith. Y mi papá siempre fue un de capricho, mi hija fue un de capricho, que las cosas se ganan y se consiguen así. Así que me fui criando con esa cultura de enseñanza que mi papá nos dio hasta que llegué a la ciudad de Medellín a trabajar en casa de familia. Igual lo hacía en apartado. Sí, un trabajo mal pagado, no reconocido, un trabajo que era, digamos, regalado. Y de igual también llego a Medellín también en las mismas condiciones, un trabajo que no es reconocido, un trabajo que no era remunerado. En los años que llegué nunca me gané un salario mínimo legal vigente y eso fue lo que me llevó a fundar Capricho y lo que me llevó a llegar al sindicato y a conocer otras cosas más, pero antes de llegar allá me tocó pasar por muchas cosas y necesidades, Por las duras y pero las con maduras. mucho empuje. Bueno, Pérsides, ¿qué fue ese primer impacto que tú viviste, que fue el día en que pensaste, esto no es justo, quiero empezar a trabajar por esto? Bueno, yo creo que ese primer impacto fue de todo lo que yo venía viviendo, trabajando interna en casas de familia, porque lo primero cuando uno llega a las grandes ciudades, lo que le ofrecen a uno cuando lo ven, bueno, esta es una mujer negra, una mujer joven,
que viene con muchos sueños dentro de una maleta, dentro de un bolso, de un morral, de un costal, y uno con la necesidad, pues sí, voy a llegar es a trabajar, no te preguntan qué, qué profesión tienes o qué has estudiado, qué te gustaría hacer, sino lo primero que le muestran a uno es el servicio doméstico y la necesidad lo obliga a uno a llevar hasta allá. Ujú. Eh, en su mayoría trabajé, fue interna, después de eso me puse a trabajar por días cuando ya yo tuve a Kelly y a Jonier fue que yo inicio, digo, no, yo tengo que buscarme un trabajo por días, un trabajo externa donde yo pueda llegar a mi casa y ver a mis hijos y trabajando en todo ese recorrido, en todo ese camino, en todos los tropezones, en todas las precariedades, en todo la discriminación, la explotación, las vulneraciones, pues llego yo aquí y yo llego a vivir aquí en un asentamiento en Medellín, primero en Santo Domingo y después me voy para Villatina La Torre, que es allá donde yo llego y allá hay una invasión y yo soy de la que inicia con esa invasión y en la invasión nos tumban y volvemos y paramos y así fue la vida y eso me llevó a empujar que conocí organizaciones y en esa invasión conocí una organización que se llama Carabantú. Y en Carabantú, ya Carabantú me conocía, entonces Carabantú se unió a los años con la Escuela Nacional Sindical a hacer una investigación sobre el trabajo doméstico y es que en ese trance Carabantú me aborda en el Parque San Antonio y me dicen lo que están haciendo y a mí me suena porque yo llegaba pues al Parque San Antonio y igual yo me hice líder, fue en el asentamiento de Fuerzas de Paz en Villatina La Torre. Persides, ¿y cómo fueron de pronto los inicios de ese sindicato? ¿Cómo hiciste, por ejemplo, para empezar a reunir a otras trabajadoras domésticas para organizar todo el tema? ¿Cómo fue? Bueno, en el asentamiento de Fuerzas de Paz, ¿cierto? Conocí pues a esa organización Carabantú y entre esos estaba a los que conocí fue a Ramón Perea, a María Eugenia, María Eugenia, y después conozco a María Edith, ¿cierto? María Eugenia y María Edith son hermanas. Pero con quien más tenía yo el acercamiento era con Ramón y con María Eugenia. Entonces, cuando yo me acuerdo que fue para un día de madres, ellos llegaron al Parque de San Antonio, o sea, donde uno siempre se reunía los fines de semana, era en el Parque de San Antonio o en el Parque Verde. Si Ujú. usted quería conseguir a alguien de su pueblo, quería conseguir al familiar, váyase para el Parque San Antonio, el Parque Berrío en ese entonces. Y ahí era donde era la concentración. Y yo llegué ahí cuando salí de trabajar, me fui para el Parque de San Antonio. Y allá estaba Ramón y María Eugenia, cuando, hola María Roa, ¿qué más? Y yo, hola, ¿qué más? Ay, María, sí, ¿te acuerdas de nosotros? Cuando fuimos allá con un proyecto, y yo, claro, perfecto, yo me acuerdo. Y entonces me dijeron, ve, estamos en una investigación con la Escuela Nacional Sindical sobre el trabajo doméstico, para que ustedes se agrupen. Y empezó, pues, Ramón, como a decirme, yo le dije, ve, yo estoy por acá con otras compañeras, me dijo, tráelas y nos partimos esta tortica y una gaseosa, me acuerdo. Y así fue, yo busqué al resto de las muchachas, bajé a las palmitas porque estábamos en el segundo piso. Y le dije a la chica, subamos a ver qué nos quieren decir. Y subimos con las muchachas, nos comimos la tortica y quedé con Ramón de vernos al lunes, porque eso fue un sábado, de vernos al lunes en el Parque San Antonio. Fue mi primera reunión con Ramón y con María Eugenia. Y ahí ellos me empezaron a decir que era para que nos agrupáramos en un sindicato, empezó a explicarme, yo le dije, ah, yo me acuerdo porque mi papá en la finca hay sindicatos y siempre se sacaba como un aporte, había un grupo que era el que se sentaba en las mesas como a negociar sobre las condiciones laborales de los trabajadores, ellos tenían permiso sindical y bueno, en fin.
Y ya empezamos con Ramón, pero entonces las mujeres decían que no, que sindicato no, porque sindicato era para pelear, para tirar piedras, para hacer manifestaciones. Y bueno, entonces las mujeres decían que mejor una corporación, organización de mujeres, de Ramón me decía, no María, porque para poder llegar a las instituciones pertinentes a las problemáticas, tiene que ser un sindicato. Por el medio del sindicato podemos luchar y pelear las condiciones laborales de todas las trabajadoras y solamente es del gremio de las trabajadoras domésticas. Y ahí fue que yo empecé a entender y a comprender por qué los sindicatos se sentaban con los dueños de la finca, que eran los empleadores, ¿cierto? Y el gobierno a negociar las condiciones de los trabajadores y otras cosas que ellos decían, como unos permisos, como para los hijos, para la familia, en fin. Y ya cuando Ramón me dice, pero tenemos que ir a la Escuela Nacional Sindical, vamos a la Escuela Nacional Sindical. Y ahí en la Escuela Nacional Sindical conozco a Sandra Muñoz. Entonces, claro, se inició por eso, pero ya después, cuando ya nos reconocimos como trabajadora que se conformó el sindicato en el 2013, ya empezamos a tocar puertas y a llegar como al Congreso de la República y que fue que Colombia adoptara el convenio 189 de la OIT por medio de la ley 1595, ¿sí? Entonces, por medio de esa ley, cuando Colombia adopta el convenio, pues iniciamos en la lucha de la ley de prima que todas las trabajadoras domésticas puedan tener ese derecho de la ley de prima, que es la ley 1788. Después de semejante historia tan linda que es tu vida, ¿cómo te sentiste cuando viste que esa historia de vida tuya había llegado a una serie de Netflix? Esto iba a salir por la televisión, que esto me iba a ver el mundo entero, Colombia, mi familia. Y yo decía, Dios mío, ya va a salir, y a mí me sudaba todo, pero contenta, contenta, pero también les tengo que decir con nervios porque yo dije, bueno, me monté en esto y conté, pero ¿cómo lo van a recibir ciertos personajes que están aquí y que marcaron mi vida, pero que perdoné y seguí adelante con capricho? Y ya hoy lo siento que se tenía que mostrar y se tenía que decir, y que yo no iba a ocultar lo que viví y que yo quería que se dieran cuenta. Por ahí iniciamos la dignificación, ¿cierto? Por el otro lado, quiero decirle a todas esas Marías y al resto de las familias que se identificaron con la serie y a los niños. Ayer alguien me mandaba un video de su hijo que le estaba diciendo, bueno, es 2026, ¿con qué vamos al colegio? Y lo primero que le dijo, voy a meterle capricho. Voy a meterle capricho para ser uno de los mejores. Entonces los niños también y las niñas se sienten identificadas metiéndole capricho para poder lograr sus sueños, ¿sí? Y para ganar el año. Entonces yo le hago el llamado a las trabajadoras domésticas que en la vida los sueños sí se cumplen, pero con capricho. Y levantando la voz. Yo en la serie ustedes ven y siempre quise que en ese momento de mi hogar tuviera ese trato y que hoy yo puedo decir, lo tengo, que hoy lo defiendo con capa y espada para todas las mujeres del mundo, no solamente para las trabajadoras domésticas, pero es para todas las mujeres, para todas las familias, sobre un buen trato digno, tener toda esa dignidad, de tener toda esa gallardía y ese coraje y ese capricho de que nosotras las mujeres somos el pilar de este mundo, somos las creadoras del mundo, somos las que reproducimos el mundo, así que nos merecemos lo mejor del mundo.